Listo. Belisa, ¿me estás escuchando con claridad? Sí, te escucho bien, Max. Ya, genial. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Bienvenidos a todos los espectadores al día de hoy. Tenemos una muestra de cine virtual a propósito del Día Nacional contra la Violencia y los Crímenes de Odio a las Personas LGBT. Acabamos de ver el corto de Lóxoro. Hemos tenido fallas para presentar ahorita el tráiler del documental de Juan Carlos. Me imagino que lo pasaremos luego o en un momento. Antes que nada, presentarlos. El día de hoy estamos con Belisa Antía, que, bueno, ha sido parte de Lóxoro, ¿no? Como la Macuti, y también efectivamente se desarrolla como activista por los derechos trans y ahorita pertenece también a ILGA, si no me equivoco. Y bueno, a Juan Carlos, que es un documentalista que ya nos ha colaborado hace un par de años con un documental a propósito, si no me equivoco, de la Marcha por la Igualdad, y ahora está desarrollando otro sobre una situación muy peculiar que no quiero de hecho spoiler tanto porque quiero que él lo cuente más. Así que, bueno, nada, muchas gracias a los dos por estar aquí presentes. Quisiera arrancar de pronto la charla preguntándoles ¿cómo es que ustedes llegaron a estas historias, a contar o a formar parte de estas producciones? Tanto Belisa como tú, Juan Carlos. Bueno, yo llegué por intermedio de una amiga con la que estuve trabajando en un proyecto, entonces me habló de Claudia y de Lóxoro, pero yo quise conectarme más con ellos para saber cómo estaban tratando el cortometraje, el guión más que nada, ¿no? Los contenidos. Fui, me entrevisté con el chico que hacía la selección para las actuaciones y me dijo que si podía hacer un casting. Ah, bueno, le dije, no, no hay problema. Entonces el casting, y finalmente quedé como la protagonista. La verdad que yo no me lo esperaba, yo no tengo, digamos, una experiencia como actriz anteriormente, entonces fue un aprendizaje súper veloz, teórico, práctico. Por una parte con el guión que fui, digamos, asimilando y luego con la Claudia misma, porque ella me preparaba antes de cada escena. Y bueno, había una empatía increíble y una comunicación tan estrecha que me sentí muy, muy cómoda, porque había que movilizar sentimientos para que el personaje sea muy real. Tenía yo que movilizar sentimientos propios a los, digamos, los que demandaba el personaje. Entonces para mí fue muy estresante, porque es soltar cosas que tienes guardadas, ¿no? Y luego guardarlas nuevamente, soltarlas y guardarlas. Entonces yo creo que eso en el oficio del actor, de la actriz, es cosa de todos los días y se maneja, hay técnicas, qué sé yo. Pero para mí fue muy estresante porque un poco que me movió, digamos, el piso, estuve una semana después un poco deprimida hasta que ya me restablecí. Justo mi padre había muerto 6 meses antes, entonces toda esa carga emotiva realmente está en... Y me emociono cuando cuento estas cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Belisa? ¿Qué tal, Max? Gracias por la invitación a la gente del Outfest. El acercamiento al documental, para hacer en resumen, en histórico lo que busca es rescatar la memoria de las personas LGTBI durante el conflicto armado interno en el Perú y cómo esa memoria no ha llegado a nuestros días, ¿no? De la manera que debería. Y por eso me parece re interesante hablar de esos temas siempre que están en la mesa, porque para mí hay una verdad mucho más profunda, que es la historia del personaje principal, que es de Roger, Vinci Vázquez, que fue secuestrado y torturado por el MRTA por su orientación sexual, y que en realidad lo que cuenta el documental es la construcción de su relato después de 20 años de pasados los hechos, ¿no? Cómo esa memoria que él tenía guardada por miedo
no solamente a sus captores, sino solamente a las personas que le habían hecho un daño físico y psicológico terrible. Igual asesinaron a su hermana Françoise, una famosa transexual, en el Tarapoto de los años 80, 90. Todo eso lo que tenía encima lo tenía guardado, y sobre todo en una sociedad como la peruana, donde esos tipos de relatos son invisibilizados o no se les da la importancia necesaria como una parte muy importante de la construcción de nuestra identidad nacional. Entonces, de eso va la película, ¿no? De la construcción de un relato, es un relato de resiliencia, que lo que busca es conectarse con lo humano, ¿no? Es agarrar un hecho histórico como un hecho lamentable, como pretexto para contar algo mucho más profundo, que tiene que ver con el tema de la discriminación y el tema cómo finalmente nuestras memorias son miradas y son relatadas, ¿no? Yo, muy corto, cuando Belisa habló sobre la necesidad de la empatía y de la escucha, me parece que eso, para los que estamos del otro lado, es súper necesario llegar a esos climas, a esas conexiones, para dejar una mirada, seguro, desde nuestra realidad, desde nuestro contexto, y poderse abrir a otras realidades y poder tener la empatía necesaria para poder escuchar y para que eso finalmente pase por nuestro tamiz y se transforme en un hecho artístico, ¿no? Claro. Ahora me dicen de que ya se encuentra disponible la posibilidad de pasar el teaser. No sé si estás de acuerdo, si los dos están de acuerdo, para poder pasar el tráiler y luego seguir con el diálogo. Sí, ¿Está bien? Okay. Ya, perfecto. Entonces regresamos en un momento. Tenía miedo, si cuentas, serás eliminado. Donde estés, ahí estamos nosotros. Nunca cuentes nada. Muchos no quieren darse testimonio de temor a Dios. Claro. ¿Qué dirán de mí mañana? Sufrían las personas que eran homosexuales. Te insultaban personas mayores, personas jóvenes, peor con los del grupo armado. Yo me casé para poder sobrevivir y que no haya distorsión o mal pensado en mi persona. Tenía miedo, pues. A mí me secuestraron 8 días. Yo, al estar en manos de esa guerrilla, somos personas ya muertas. Ahora recién me veo libre de lo pasado. Bueno, estamos de vuelta. Acabamos de ver el tráiler del último proyecto de Juan Carlos. No sé si piensas mantener el mismo nombre o no, me ha quedado como la duda al final. ¿Se va a mantener con el pecado social? Sí, sí, la verdad que ha sido un nombre que es una construcción no solo mía, sino también de Roger, porque a veces nosotros asociamos un poco esta idea judeocristiana en nuestro país de asociar el pecado a cosas que vemos mal, ¿no? que son inmovibles, que parecen reglas que van a estar y perdurar para siempre, ¿no? Y cuando se asocia a lo social, obviamente que lo social siempre genera cambios y siempre hay estructuras que se pueden romper. Entonces es un poco un juego irónico con esa idea del pecado y con esa idea de la sociedad, porque finalmente
quien discrimina y finalmente quien genera estos relatos de odio y estas maneras de vivir terribles, donde uno siente que la sociedad no acompaña lo que siente, lo que es, o su propia identidad, tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? Y es momento, creo que de hacernos cargo de ese pecado, ¿no? Claro. Ahora, algo que mencionaste y que de alguna manera también siento que Belisa lo vive es justamente esta situación referida a las memorias, ¿no? De pronto la urgencia y la necesidad de construir memorias que abarquen diversas miradas, ¿no? Y efectivamente diversas situaciones históricas que muchas veces a nivel institucional han sido invisibilizadas, ¿no? O que han quedado de pronto simplemente marcadas, como en el caso, por ejemplo, de los asesinatos perpetrados por Sendero Luminoso y por el MRTA a poblaciones travestis y homosexuales, básicamente en una cara, ¿no? del informe de la CBR, ¿no? Básicamente por una cuestión de presión social. Y porque también las personas, o sea, algunos agentes que estuvieron dentro de la construcción justamente fomentaron o incidieron, por así decirlo, en que se los mencione, ¿no? A pesar de que quizás no estuvo o no estuvo dentro del plan original, entre comillas. Ahora, algo que quisiera preguntarles a los dos es, en tu caso, Belisa, ¿cómo de alguna manera este documental resuena contigo o qué reflexiones te ha generado en torno de pronto a la situación de las chicas trans, de la violencia ejercida hacia las trans, ¿no? ¿Qué comparación tú tendrías entre aquel momento en el cual grabaste el corto y el presente, ¿no? En el momento en el que estamos? Y en tu caso, Juan Carlos, de pronto, ¿qué sientes? O sea, ¿cuáles son los retos que tú percibes justamente en el trabajo de construcción de memorias, ¿no? Con poblaciones diversas. Mira, el caso de violencia contra las personas transgénero es una solución estructural, sistémica. Entonces, algo que permanece en el tiempo. Si bien hemos ganado espacios para hacer oír nuestras voces, es eso, estamos haciendo un poco visible lo que muchas personas imaginan. Luxor es digamos, un corto que reitera la violencia que hay en la sociedad y las pérdidas que tenemos. Justamente el precio de asumirse como nosotros lo queremos es la pérdida de afectos. Y justamente el Óxoro gira en torno de afectos. Es, digamos, la sustitución de los afectos familiares por nuevos afectos. En este caso es un amor maternal de Makuti hacia Laposo y hacia Mía. Entonces, la incertidumbre de no saber más de ella y que posiblemente, digamos, ya no la vea más, que le haya sucedido alguna tragedia, ronda toda, digamos, el corto, ¿no? Y esa angustia, y esa desesperación, y ese sentimiento, digamos, que le genera una nueva pérdida, no solamente la pérdida de los afectos familiares, del entorno, sino de lo que ella asumió como propio también. Entonces yo creo que la violencia sigue en diversas formas, pero en el caso de nuestro estado no ha habido mayores progresos en cuanto, digamos, a normativa. Y es algo que se empeña año tras año las organizaciones tratando de conseguir, digamos, que el Estado cumpla su función como protector de derechos humanos de todos, ¿no? De todos y todas. Yo quiero hacer una pequeña aclaración con el contexto de la CBR. Si bien es una página muy importante porque hasta ese momento no sé si es de las primeras CBRs o libros que se hacen en torno a la violencia en el cual se nombra específicamente un crimen de odio, ¿no? Luego está el ejemplo de lo que pasó en Colombia, donde hay todo un capítulo más grande y mejor explicado, ¿no? Yo siento que de ahí ha partido muchas de las investigaciones o de las iniciativas. Yo, con ese dato presente, que es lo del 31 de mayo, que es el crimen de las gardenias,
Claro, fue lo primero que comencé a investigar, ¿no? Es lo primero que te salta. Luego, cuando fui al terreno hace 6 años más o menos que comencé esta aventura, me di cuenta de algo que Belisa ha hecho muy bien, ¿no? Que es estos nuevos afectos, ¿no? Porque los padres o los familiares o los tíos de las personas que habían sido asesinadas no quieren o no les interesa mucho hablar de que sus familiares han sido asesinados, en algunos casos por su orientación sexual o por su identidad de género. Y eso que parece lamentable es algo bastante común, ¿no? El poner con mayor énfasis lo social o no quedar mal con la justicia. Y eso para las familias, yo me imagino para un hijo o para un hermano, ha de ser muy, muy terrible. Y eso pasa en la mayoría de las personas que yo entrevisté cuando comencé a hacer digamos, la investigación del documental, ¿no? Esta niñez en la cual ellos no se sentían que tenían otra orientación sexual o que tenían otros gustos, o algunos casos que tenían otra identidad de género, y que se sentían rechazados por sus padres, ¿no? Por sus padres, por los familiares más cercanos, que son aquellos que en teoría nos deben de cuidar. Y esos primeros rechazos generan mucho dolor y también son parte sistemática de una sociedad que sigue manteniendo ciertos valores que me animo a decir estúpidos en contra de las decisiones, o no decisiones, sino de lo individual de las personas. Para mí lo más complicado del documental ha sido, obviamente, yo desde mi mirada, primero, obviamente, heterosexual, desde mi lugar en la realidad de esta sociedad, primero me acerqué desde una manera bastante periodística, ¿no? Me parecía que era un hecho muy importante en la sociedad, me parecía que era un hecho que se tenía que contar, que tenía que formar parte de esta memoria del conflicto armado interno y que podía reflejar de alguna manera en que lamentablemente no hemos cambiado demasiado, porque si bien uno puede decir, ya, pero fue el MRTA o Sendero, o en unos casos la policía o el ejército quienes dispararon contra estas personas, o que, por ejemplo, en el cortometraje ves cómo hay esta cosa de desfigurar la identidad de una persona a través de cortarle el pelo, ¿no? Y esta tensión entre sexual y violenta que me parece terrible. Siento que estos 6 años a mí me hicieron entender muchas cosas que yo no comprendía y que creo que tiene que ver con la escucha, ¿no? Mucha gente me decía, bueno, pero tú, ¿por qué eres heterosexual? ¿Por qué estás contando una historia LGTBI? Y creo que fue muy interesante esa mirada, que me lo hayan dicho, porque me cuestionó mucho también. Dije, ¿por qué estoy tratando, o por qué quiero contar, o por qué me voy a dedicar tantos años de mi vida a contar esto? Y ese cuestionamiento me generó la necesidad de buscar una pregunta, y esa pregunta ha sido un cuestionamiento muy interno, ¿no? Y creo que tiene que ver con que en esta sociedad o en la sociedad la discriminación de alguna manera nos pega a todos, ¿no? Cuando no cumplimos los estándares que la sociedad asume para la felicidad, de la cual no todos encajamos o no todos podemos encajar con esos ideales, y eso genera mucha tristeza, mucha violencia. Obviamente los grados son diferentes, obviamente los cómo son diferentes, pero siento que esa cuestión universal que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con el prejuicio, que tiene que ver con la construcción del relato, nos atañe a todos, ¿no? Y la idea un poco del pecado es trasladar esa mirada de la manera más sincera que puedo, con la escucha más grande que puedo, porque yo he aprendido mucho de mi protagonista, Roger. La verdad que para mí estos 6 años ha sido un cambio gigante en mi percepción de la realidad y de la vida, y creo que tiene que ver con la escucha, y siento que también ha sido mutuo, ¿no? Estos 6 años para él también ha sido la oportunidad para que alguien, para que lo escuche, ¿no? Para que se sienta escuchado, para que sienta que se comienza a valorar su relato. Entonces, bueno, digamos que eso ha sido como una dificultad, pero creo que en el camino, más que una dificultad, ha sido algo muy interesante que ha aportado finalmente a que el documental sea lo que
esperemos que lo que queremos transmitir, ¿no? Entiendo. Belisa, Más me gustaría... Sí. Una anécdota en la difusión del Óxoro. Logró un premio en la Berlinale, ¿no? Pero los medios alabaron mucho la premiación de Claudia, pero se referían más a la teta asustada y no al Óxoro en sí. La premiación fue por Óxoro, pero cuando hacían la sinopsis, mencionaban las creaciones de Claudia, mencionaban la teta asustada, y yo decía, pero el Óxoro, ¿dónde aparece? Si la premiación fue por Óxoro. Entonces, la verdad que todo ese esfuerzo por tener registros, hacer memoria, queda un poco opacada por los medios que son parte, digamos, de una globalización que trata de invisibilizar esas situaciones, ¿no? Pero la lucha sigue adelante. Sí, eso es justo lo que te quería preguntar, ¿no? De pronto, ¿cuáles son los retos? Porque, o sea, definitivamente es difícil hablar de memorias y de construcción de memorias, sobre todo cuando se trabaja con poblaciones que se encuentran prácticamente marginalizadas y abandonadas por instituciones estatales. Entonces, ¿cuál tú dirías de pronto que es el más grande reto que enfrentan las personas trans desde tu experiencia de vida en todo caso, justamente para construir o traspasar las memorias, ¿no? de las experiencias vividas, de las luchas hacia las personas más jóvenes, ¿no? O no necesariamente hacia las personas más jóvenes, sino en realidad hacia otras poblaciones, ¿no? Mire, yo creo que la gran dificultad es la vergüenza, porque las experiencias propias se esconden, ¿no? El sufrimiento, la humillación, los vejámenes por las que pasan todas las partes de la historia, se guardan, no se comunican, justamente por la vergüenza. Y desconocemos qué es la historia de cada una de las integrantes de la comunidad. Entonces, eso hace un poco imposible transmisión, digamos, de experiencias y que estas puedan sistematizarse. Vencer la vergüenza, vencer el aislamiento es todo un desafío. Pero como te digo, ya, digamos, hay avances en el sentido de que ya hay voces, ya hay visibilización. Yo creo que esa etapa del aislamiento, de ocultarse, de desvalorizarse, está cediendo poco a poco. Yo creo que en adelante tendremos situaciones más ventajosas para nosotros. Como para ti, Juan Carlos, de pronto la pregunta muy puntual sería, como documentalista, dentro de todo el proceso de producción, o sea, desde la formulación de la historia hasta la parte ya más enfocada a la postproducción, o sea, todo el trayecto, ¿cuál consideras que ha sido tú de pronto el momento que ha sido para ti el que ha presentado un mayor reto? Yo quiero decir una cosa, antes como un paréntesis, creo que no se puede entender lo que no se conoce. Y creo que lo que dice Belisa es muy cierto. Mucha gente no conoce la realidad de las personas trans o de las personas LGTBI en general y se quedan con un estereotipo, ¿no? Y creo que lo que no se conoce a veces genera miedo y a veces genera rechazo. Y siento que las experiencias de comunidad que acercan puntos me parecen a mí, desde mi perspectiva, muy interesantes. Y, a ver, ¿cuál es el punto? Es que son muchos puntos en realidad, porque hacer una película es un proceso que involucra muchos temas, desde escoger el tema, desde entender y escoger a un personaje, desde hacer la investigación, desde conseguir los fondos, y creo que principalmente lo más complejo ha sido entender la idea, como te decía. Yo creo que Roger en algún momento me dijo, cuando comenzamos a ver su caso para la búsqueda de su reparación civil, que por suerte la conseguimos, y la consiguió, me dijo, me siento liberado y siento que puedo contar lo que me ha pasado con cierto cuidado
Y a mí eso me resonó mucho en la cabeza, porque yo hasta ese momento tenía una idea todavía de un documental un poco más histórico, ¿no? Esta cosa de enfocarse en el hecho, y que creo que a veces uno tiende a buscar como el hecho más representativo y darle vueltas a ese hecho, ¿no? Y creo que en El Pecado lo que hemos tratado es de usar esa excusa para contar una realidad mucho más grande y que tiene que ver no solamente con ese momento, porque si fuese ese momento, la homofobia, la transfobia se hubiese acabado con el conflicto armado interno, ¿no? Y lamentablemente vemos que no es así. Entonces, siento que el documental, que es una pieza artística finalmente, creo que hay una diferencia con el reportaje, que el reportaje es básicamente informativo. Yo creo que con el documental lo que tratamos de encontrar es buscar exponer la condición humana. Y El Pecado no solamente es un documental, digamos, triste, entre comillas, es un documental esperanzador, es un documental donde uno se puede, ellos mismos se ríen de lo que ha pasado, ¿no? La función de la risa dentro de la anécdota como una manera de recordar el pasado y alejarse también de él y verlo de otra manera. Yo siento que son elementos que he ido añadiendo a la película. No quería alejarme de una película básicamente estereotipada, en el sentido de solo mostrar una cara de la persona, sino que quería mostrar toda la persona y entender lo complejo que es y entender por qué tomó las decisiones que tomó y entender cómo con las herramientas que tuvo pudo resolver en cada momento de su vida, ¿no? Y creo que allí radica una conexión no solamente con las personas que son LGTBI y que sienten y han sentido la discriminación de esa manera, sino también puede conectar con otras personas, porque nos conecta algo mucho más profundo que es lo humano, ¿no? Que es el dolor, que es la empatía, que es la alegría, que es la construcción de un relato de momentos muy difíciles, ¿no? Yo creo que eso es como la reflexión más importante que pasa o que me ha pasado con este proceso documental. Claro. Algo que, por ejemplo, ahorita acaba de resonar conmigo es que lo mencionó Belisa, es justamente cómo incluso, a pesar de que de pronto es justamente el carácter de las historias, en este caso el hablar justamente de una historia que tiene como protagónico a un personaje trans, tal hecho queda totalmente invisibilizado, ¿no? Por los medios y porque efectivamente también los discursos de poder, ¿no? Manejan o privilegian otro tipo de información, ¿no? Que en este caso busca de buena manera, yo lo veo al menos desde esa forma, ¿no? Como heterosexualizar la forma y negar lo otro, ¿no? Y yo creo que también esa es una forma de violencia, ¿no? Porque de alguna manera se termina por invisibilizar a una población, a una problemática, ¿no? En este caso, que enfrentan las personas trans, que es la situación de violencia. Ahora lo que me gustaría sería de pronto leerles algunas preguntas de parte del público, que las tengo por acá apuntadas. En tu caso, Elisa, me preguntan cómo tú consideras que fue tu relación con Claudia, ¿no? Si sientes que esta fue cálida o no, si sientes que hubo un diálogo constante con ella o no. Sí, fue un diálogo constante, algo así como si fuera mi alma gemela. O sea, no sentía, digamos, mayor retraimiento por abrirme con ella. Tenía tal confianza, tal empatía que las cosas fluían mucho. El problema era que yo no tenía un espacio para concentrarme y montar el personaje, porque estaba con los demás integrantes y estaban en la broma, en la chacota, qué sé yo, pero mi personaje tenía una carga emotiva dramática muy fuerte. Entonces yo no tenía el espacio necesario ni la distancia necesaria para entrar en el personaje y mantenerlo ahí. De uno al que me contaba que se mataba de risa y hacía bromas, tú sabes cómo son las chicas, muy bromistas, muy al juego, y yo no tenía, digamos, y eso me estresaba mucho, y tenía mucho temor de no dar la talla, ¿no?, del personaje. Y bueno, pues en eso me ayudaba mucho Claudia, a pesar, digamos, de no tener, digamos,
el espacio necesario para concentrarme en el personaje. Bueno, es una persona, para mí ha sido una persona maravillosa, muy, no sé, no había límites con ello. Por eso te digo, me sentí tan cómodo y pude hacer el personaje finalmente, si no, yo creo que hubiera abandonado el proyecto. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Y un poco que me permitió, digamos, ver, resumir mi vida pasada, ¿no? Y cómo me proyectaba en el futuro. Para mí esto ha sido un hito en mi historia personal y sigo en búsqueda, ¿no? Porque yo creo que no termina acá en solamente visibilizar la violencia, sino en cómo, digamos, buscar, digamos, políticas que nos saquen finalmente de este sistema binario, que paradójicamente, si bien somos insurgentes de este estatus binario, pero volvemos a él, nos volvemos a reproducir en este mismo sistema binario que atenta contra nuestra vida y nuestra salud. Yo creo que entramos en un círculo del que ahora somos más conscientes y que tenemos, y desde nuestra experiencia tenemos que plantear salidas. Tenemos muchos aliados, sí, pero tú sabes que muchas personas plantean salidas desde su punto de vista, desde su vida, desde cómo está ubicado en la sociedad. Nosotros no estamos ubicados en la sociedad, siempre estamos al margen. Entonces, esa visión desde el margen es otra, ¿no? Y hay mucho que reflexionar. Yo creo que luego de esta etapa difícil, que empezamos a perfilarnos como comunidad desde, bueno, en el Perú, yo pienso que desde 2002, 2001, en que éramos consideradas como homosexuales. Yo creo que el perfil como comunidad transgénero desde la red LGTB y nace más o menos en el 2002, ya como comunidad diferenciada de los homosexuales, porque siempre se nos consideran homosexuales. Si bien la homosexualidad es una situación contingente en las personas transgénero, la identidad de género es lo que finalmente nos excluye de la sociedad. Y este tema de la transgeneridad es algo que aún no, de la identidad de género, de la transgeneridad, es algo que todavía no se asimila bien, no se explica bien. Finalmente, en el esfuerzo que pueden hacer muchos realizadores, terminan por asimilarnos a un problema de sexualidad, ¿no? Que es parte del problema, pero no lo que finalmente nos define ante una problemática más compleja. En tu caso, Juan Carlos, la pregunta que nos llega es, de pronto, pero ya creo que lo has mencionado, si crees que tu mirada como cineasta, o mejor dicho, que bajo la mirada de cineasta que tienes, has tenido de pronto dificultades para filmar con personas trans, o me imagino en este caso con identidades diversas, y si te cuestionan o te dicen algo al respecto. En realidad yo me imagino que la pregunta va si de pronto tu identidad justamente como hetero o como persona cis, en este caso, sientes que de buena manera ha marcado la forma en la cual justamente tratas con las personas que retratas tú, ¿no? Porque justamente en ambos trabajos retratas personas dentro del espectro de la diversidad sexual. Mira, creo que la pregunta se resuelve muy fácil. Hay personas que más allá de su identidad de género o de orientación sexual me caen mejor que otras Claro. y tengo más afinidad con ciertas personas o empatizo más, ¿no? O sea, eso nos pasa a todos en cualquier momento. Obviamente que hay una diferencia cuando tú no entiendes los códigos o cuando no entiendes lo simbólico y la valoración de esos códigos y la valoración de esos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, cuando veía el corto que hablaban con Locke, así con Lo, y entonces dice, mira, esto es me imagino que es un código. Yo no he investigado el tema. Entonces digo, claro, a ver, yo siento que hay una cuestión de respeto. Y el respeto, como vuelvo a repetir, y creo que es un consejo en general que sirve para el arte y para la vida, que es saber escuchar. Y saber escuchar es
anteponer tu mirada y validar lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? Por ejemplo, como te decía, mi personaje Roger él es homosexual, él es profundamente creyente, él es evangélico. Entonces cualquier persona dice, ay, pero, o sea, esto es como contradictorio. Y sí, la vida es contradictoria, los seres humanos somos contradictorios, y creo que el poder acercarse de esa manera desprejuiciada y más humana es mucho más efectivo. Mira, hay algo cortito que quiero decir. Yo entiendo que hay aproximaciones sociológicas al tema, o más activistas o más políticas. Yo siento que el cine, que es arte, o el documental en este caso, requiere una mirada humana. Y creo que eso es muy complicado, creo que es muy difícil, pero como te digo, en todos estos años de interactuar con personas, por ejemplo, yo fui a dictar una charla y me dijeron, pero tú qué haces acá, y era como, y me eran raro, y al final pudimos hablar, porque finalmente es eso, o sea, lo humano nos incumbe a todos, y creo que todos tenemos la necesidad de poder contar las historias, ¿no? En mi caso, con el pecado, seguro me atraviesa por muchas cosas, y yo siento que por eso con Roger somos amigos. Roger ahora está viviendo una situación complicada por lo que está pasando, ¿no? Y nosotros siempre hemos estado, yo en este caso, siempre con él, escuchándolo, y conversamos de diferentes cosas, ¿no? No solamente con el fin de la película, sino como de la vida. Y siento que él también me ha cambiado muchas miradas. Él es una persona más grande que ha pasado un montón de cosas, y que uno va aprendiendo de eso, y es maravilloso poderse abrir de esa manera. Belisa, me preguntan también cómo tú consideras de pronto que es en la actualidad el tratamiento de las personas trans dentro del cine, o en este caso también dentro de la producción audiovisual a nivel general, ¿no? ¿Cómo tú percibes que se las retrata, o en este caso ni siquiera solamente se las retrata, ¿no? Sino cómo participan dentro de las producciones audiovisuales? ¿Qué reflexión te genera esta situación? Yo reclamaba mucho que se vea la vertiente del drama. Se incide mucho en la tragedia, digamos, en la inviabilidad de poder realizarse como personas humanas, de poder tener un proyecto. Un poco va en ese sentido. Y yo reclamaba un poco más historias más simples, más cotidianas, que también puedan ser viables dentro de este sistema, aunque muy opresor y, digamos, discriminador. Pero habría que matizar producciones en ese sentido. Si bien ver la cuestión del dolor, digamos, de la violencia, que es importante también visibilizarla, también otras miradas que hacen posible construir, digamos, historias positivas dentro de la comunidad. Y las hay. Pero yo creo que más llama el drama, la tragedia. Y eso da un poco a las personas, al público en general, un sentido de que nuestra vida, nuestro destino es la fatalidad. Y no, es posible construir, digamos, historias positivas. Y eso alentaría a este cambio cultural que necesitamos operar en nuestra cultura, que también los proyectos de vida de las personas LGBTI son viables. Entonces, yo creo que habría que abrir el espectro de enfoques y ver también esta otra faceta, ¿no? Incluso comedia también que ayude a ver la vida con más ligereza y no con esa carga tan emotiva. Y eso también ayudaría, digamos, a ver la vida desde otras perspectivas, y permitiría también esa empatía, ¿no? En ver al otro dentro de su propia realidad, dentro de la libertad de cada uno. Entonces, cuando Juanca decía pues que podía él ponerse en los zapatos de la otra persona, yo creo pues que un heterosexual no va a hacer películas de heterosexuales, ¿no? O una persona trans puede hacer solamente películas de personas trans. No, yo creo que es la capacidad de respetar la libertad de cada persona. Si podemos hacer eso, la tarea está bien hecha. Porque incluso dentro de la propia comunidad hay también discriminación. O sea, tú no eres como yo,
quiero, o yo lo he pensado, tú eres distinta. Entonces se operan esas cosas. Entonces, en la medida que podemos salir de nosotros y mirar a la persona tal como es, eso es todo un esfuerzo. Yo creo que la tarea va a ser bien hecha. Claro, de hecho ahorita quizás pienso en el ejemplo más próximo que tenemos, que justamente se Imagíname Marquino, que es el largo de Wesley, que se estrenó hace 2 años, si más no me equivoco, y que tuvo también como dos protagonistas a dos mujeres trans, en este caso a Javier Arnillas y a Marina Kapoor. Y creo que también justamente, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial, la situación está cambiando, también las formas de representación. Por ejemplo, pienso también en Tangerine, ¿no? Se me viene de pronto a la mente algunos cortos, pero no son tan fáciles de acceder. Algo más que quisiera de pronto preguntarte, Juan Carlos, antes de dar por concluida esta charla, sería justamente la pregunta que hizo esta idea, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de grabar, en ese caso, El pecado social? Genial. Yo quiero apuntar una cosa chiquita que dijo Belisa y que me cuestionó mucho en el documental. Hay una escena donde está mi protagonista y 2 personas más que comienzan a contar lo que les pasó durante el conflicto y en un momento se comienzan a matar de la risa por contar las anécdotas de otra manera. Y yo me acuerdo que era de las primeras grabaciones y decía, no sé si esto lo tengo que poner. Y después dije, no, tengo que poner absolutamente todo, tengo que poner todos los matices para que no se quede en una película así, lo que decía, ¿no? Como lastimera, como una película en donde solamente el leitmotiv es la pena y donde la verdad es que no, o sea, y eso siento que ha sido un cambio importante durante estos años, ¿no? De mirada. Y ¿cómo llevo esa historia? En resumen es fácil, yo tenía 20 años, más o menos 21, 20 años, yo estudiaba periodismo en la universidad y un tío que era militar me contó la historia, ¿no? Obviamente me la contó así como una anécdota que cuentas a tu sobrino, tú que eres periodista, yo cuando él era de la FAP, yo cuando serví en Tarapoto me contaron una historia rocambolesca que hubo como un grupo paramilitar LGTBI conformado por chicas trans y chicos homosexuales que fueron entrenados por la FAP y que lucharon en contra de Sendero y de la MRTA. Esa era la idea que me contó, y claro, cuando comencé a investigar el tema después de 13 años, o 12 años, que yo sentía, tengo este tema, me persigue, ¿por qué quiero contarlo? Yo vivía en ese tiempo en Buenos Aires, y fui con mi mochila, con mi cámara, y comencé a entrevistar un montón de personas, para confirmar primero lo que había pasado. Me dijeron de que eso era mentira, pero que sí, lo real es que hubo una violencia sistemática a las personas LGTBI durante el conflicto armado. Y la decisión de no hacerlo histórico, de hacerlo con un solo personaje, era precisamente eso, porque yo no quería que se quede en el relato histórico, sino que haya el tiempo suficiente en pantalla para conocer a esta persona, para conocer todas sus aristas, y que finalmente cada quien decida y cada quien vea el personaje y se refleje en lo que siente y lo que puede empatizar, ¿no? Y creo que ese ha sido como un gran reto y una gran transformación, porque es muy complicado, es muy complejo mantener una película con un personaje, sobre todo, como decía, personas que no están acostumbradas a que las filmes, uno mismo, es complejo, porque no es solamente poner la cámara, sino hay como un montón de cosas a las cuales cuando no estás acostumbrado necesita un proceso y necesita una escucha y necesita tiempo para poder desarrollar, ¿no? Porque a veces nosotros nos ponemos como un personaje frente y desde el director hay que tratar de romper esas barreras
para que aquello que me has contado fuera de cámaras también se pueda transmitir en cámara, ¿no? Y creo que eso parte de una confianza de él con nosotros y nosotros con él, ¿no? No hay sonido. Yo tengo una pregunta para ustedes dos, y esta es, de pronto, ¿cómo consideran ustedes dos que va a avanzar de pronto en materia de construcción de memorias o de luchas, ¿no?, por reconocimientos de derechos luego del periodo de esta pandemia, ¿no?, que de alguna manera nos ha sumergido en estos espacios mucho más virtuales y que también nos tiene constreñidos de pronto en lo referido a generar, bueno, obviamente, espacios más públicos de lucha, ¿no? Si de pronto creen que inevitablemente vamos a mirar para otro lado, ¿cuáles son sus reflexiones de pronto al respecto, ¿no? Sobre cómo creen que son las luchas o las exigencias de las luchas luego de esta pandemia, ¿no? Bueno, esta pandemia pone manifiesto que siempre hemos estado fuera de este, digamos, sistema de protección del Estado. Porque para haber estado dentro de los programas significa tener empleo, por ejemplo, tener trabajo, estar en planillas o ser una emprendedora con un RUC, estar, digamos, en la ciudad, qué sé yo, no estamos en esos espacios. Entonces, ¿cómo el Estado puede dar cuenta de nosotras? Yo, por ejemplo, no he accedido a ningún bono, me tengo que inscribir, qué sé yo, estoy fuera, no estoy, digamos, considerada para este Estado. Y si para mí, digamos, la situación es complicada, para la mayoría de las personas transgénero que acceden a trabajos informales y que no están reconocidos sus derechos laborales, es mucho peor. No imagino, digamos, qué recursos estarán empleando para poder sobrevivir. Esto nos dice realmente que sí, pues la desprotección ha sido una, digamos, constante de este Estado, y remontar esta situación es todo un desafío mayúsculo digamos, de las organizaciones y el movimiento LGBTI. Para adelante, recursos incluso para organizarse. Yo creo que va a estar esta situación muy complicada, porque ¿cómo generamos ingresos cuando se nos ha cortado todas las posibilidades? Y sobre todo para las personas que están en estado de prostitución. Es una situación ya impensable, ¿no? Muy peligroso, porque, bueno, antes no había esa situación y podía darse el intercambio sexual, pero con esto del coronavirus es muy complicado porque estás en contacto directo con una persona, con sus fluidos, con sus humores, entonces, impensable. Entonces, todo este contingente de personas que han estado, digamos, en el servicio sexual, ¿cómo se va a resolver el Estado? ¿No? ¿Cómo resuelve el Estado esta situación? ¿A qué empleos van a acceder? ¿Con qué preparación? Negados en educación, en salud. Yo veo, digamos, una situación muy complicada. No imagino por dónde entrar o cómo empezar, pero no sé, no me imagino ahora. Solamente estoy viendo el panorama muy oscuro, muy complicado, muy complejo, pero ¿cómo encontrar una salida cuando el Estado te sigue invisibilizando? Por lo menos tengo un diagnóstico muy negativo. No veo todavía algunas posibles salidas, pero por lo menos esta situación nos dice que el esfuerzo es mayor todavía. Porque dentro de las prioridades del Estado siempre prioriza, y cuando prioriza desaparecemos. Igual también cuando se hacen propuestas de los diferentes partidos, a veces nos incluyen, pero en el orden de prioridades desaparecemos de los planes de gobierno. Siempre estamos en una parte negociable y una parte que finalmente desaparece. Bueno,
hay que pensar ahora qué hacer y es urgente. Y en tu caso, Juan Carlos. Mira, yo creo que a nivel del tema del activismo y la realidad, me parece que Belisa ha dicho las cosas seguro mucho mejor que yo en ese aspecto, en el cual yo no me voy a referir. Lo vivo también con Roger, porque, bueno, él trabajaba en la cocina y ahora la situación es muy compleja. Pero yo lo que me quería referir es un poco con el tema de lo cultural, en el sentido de que creo Claro. que es inevitable el cambio. Creo que es inevitable, por suerte, que la sociedad va a avanzar a modelos, espero yo, más abiertos. Yo sí tengo una esperanza en la juventud, sí siento que, yo entiendo de alguna manera que más allá de cambiar las leyes, lo más complicado es cambiar los estereotipos y los paradigmas y la cosmovisión que puede tener una persona. Y seguro que una persona de 50, 60 años le cuesta mucho más porque ya tiene asimilados ciertos patrones negativos y nefastos en nuestra cultura. Yo siento que el activismo ahí se ha hecho un hincapié muy fuerte en festivales como el Outfest, y este tipo de representaciones culturales para que las personas, para que los más jóvenes se acerquen y puedan, como lo que digo, a veces lo que no se conoce uno tiene miedo y ahí acá va el prejuicio. Vemos que por suerte, digamos que las historias LGTBI cada vez son más diversas y que me parece eso genial, o sea, lo que decía también Belisa, ¿no? Vemos ya cada vez en pantalla otras miradas. Y me parece que creo que son válidas todas aquellas para poder crear y aportar y construir. Y siento que seguro cada quien va a tener una mirada, cada quien va a tener una propia reflexión desde el lado que sea. Y a mí me parece que eso es muy respetable, me parece que eso suma más que resta y que me parece genial que sigan habiendo estos espacios como para poder mostrar, ¿no? Yo al menos mi idea, ojalá que en algún momento esto no sea un tema, y creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? Que esto sea un cuestionamiento y que estemos reflexionando sobre esto en la actualidad. Espero que en algún momento deje de ser un tema, pero para eso necesitamos construir y para eso necesitamos seguir caminando en este proceso, ¿no? No sé si alguno de ustedes dos tiene alguna reflexión final que le gustaría añadir al respecto. Bueno, los derechos nunca son donados, otorgados, no son una gracia. Los derechos son producto de toda una larga lucha, no solamente desde, digamos, el empoderamiento que han tenido las mujeres, que nos han demostrado toda una lucha durante tantos siglos. Ahora también nosotros estamos en ese camino, ¿no? De desarrollar una lucha sostenida por finalmente lograr una sociedad justa y solidaria. Y yo la verdad que muy agradecido por haber escuchado a Belisa, la verdad que ha sido muy agradable también a Max. Es lo mismo un poco, seguir abriendo realidades, seguir conversando desde un lado muy lindo que tiene que ver con la escucha, y yo siento que para mí eso es como re importante para poder imaginarnos otros escenarios más positivos, y que creo que es fundamental desde mi lado luchar donde uno puede. Yo creo que desde el arte es una manera muy sanadora, es buscar estas parábolas de vida para poder entender otras realidades, ¿no? Entonces, nada, yo la verdad que todo lo que ha contado Belisa me parece genial todo lo que hace y todo el aporte que está haciendo, y la verdad que me siento muy contento de haber compartido este espacio con ustedes dos. Bueno, muchas gracias a los dos, muchas gracias Belisa Andía, muchas gracias Juan Carlos Goicoechea. Para los que no saben, el corto del Oxford en el cual participa Belisa va a seguir todavía en línea junto a otros 3, si más no me equivoco, en el portal web durante el resto del día para el visionado del público. De la misma manera, quiero hacerles presentes que estamos ahorita en una serie de eventos
pre-festival, porque estamos justamente armando una muestra virtual para poder llevar el festival a través de una plataforma virtual. Aún estamos trabajando al respecto. Este se realizará en julio, si no me equivoco. Sí, será del 1 al 7 de julio, así que están más que invitados. Tenemos pensado una programación bastante diversa y también varias mesas de diálogo con invitados diversos y diferentes temas referidos a desde la producción audiovisual hasta de pronto lo que implica justamente también producir de pronto los pequeños festivales dentro de las regiones o las ciudades, en todo caso, al interior del país. Nuevamente, muchas gracias, Elisa y Juanca, por estar acá presentes. Bueno, mi nombre es Max y eso ha sido todo por el día de hoy, así que nos vemos hasta el próximo evento. Chao. Vale. Bien, adiós Juanca, adiós Max. Chao. Hasta pronto. Adiós. Chao, chao. Adiós.